el diácono no es llamado por parte de Dios como el pastor es llamado, pero la iglesia aquí eligió a 7 hombres, amén, dice la Biblia, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para hacer la obra que tenían que hacer. ¿Okay? Entonces, vamos a leer, dice Hechos 6:1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, la iglesia se juntó y dijeron: no es justo. ¿Quiénes? Los apóstoles y el pastor, quien era Santiago. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, o sea, de predicar y enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, la iglesia eligió, ¿sí?, los discípulos, ¿sí? Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de la fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. O sea, eso es muy interesante. Nicolás fue miembro de la iglesia de Jerusalén, pero fue salvo en Antioquía. Por eso dice prosélito, fue salvo. Él vino de Antioquía y era miembro de la iglesia de Jerusalén. Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendiga, Señor, ese tiempo que tenemos para estudiar su palabra. Prepáranos, Señor, a nuestros corazones. Hables con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner muy buena atención a su palabra, Señor. Necesitamos entender que es un diácono. Aquí no tenemos todavía, pero más adelante, Señor, esperamos tener diáconos, Señor, que sean hombres fieles del Espíritu Santo, hombres que te amen, Señor, que te busquen, hombres que pueden ayudar, Señor, aquí en la iglesia, hombres que serán una tremenda bendición para la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por todo. Sigues trabajando en nosotros, en nuestros corazones. Límpianos, Señor, de cualquier pecado que tal vez no confesamos en esta mañana. Necesitamos tener un corazón limpio, una mente limpia, Señor, para que podamos, Señor, agarrar toda su palabra, Señor, todo lo posible. Trabaje, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesucristo te pido todo. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento, hermanos. Dice aquí la lección, dice el segundo oficial de la iglesia de Cristo, que es ordenado, porque hay más. Había un tesorero, pudo ser el tesorero, también era oficial de la iglesia, pero no era ordenado. Dice el segundo oficial de la iglesia de Cristo, que es ordenado, es el diácono. Es el diácono. La palabra diácono significa siervo o servir, ministrar o suplir las necesidades de la vida. También significa proveer, o distribuir. Entonces, cuando había una necesidad en la iglesia de Jesucristo, la iglesia creció, si se acuerda, ya había como por lo mínimo 3,120 en la iglesia. La iglesia estaba ayudando a las viudas, ¿verdad? Parece con una comida, dice, había una distribución diaria, ¿verdad? Y era algo de comida. Entonces, como había necesidad, dice que los griegos andaban murmurando en contra de los hebreos, ¿okay? No sabemos exactamente la situación, pero de lo que vemos aquí, tal vez la iglesia estaba atendiendo más a los judíos, ¿verdad? A los hebreos en lugar de los griegos, dice la palabra de Dios. Entonces, la iglesia se juntó y los apóstoles y Santiago, el pastor, hablaron con la iglesia para decir, ¿sabe qué? Necesitamos elegir a 7 hombres, ¿verdad?, que pueden encargarse de este trabajo. Hoy en día, quiero mencionar eso, hoy en día a veces el diácono tiene demasiado poder en la iglesia y eso no es bíblico. O el diácono quiere mandar al pastor, eso tampoco es bíblico. A veces yo he visto que, como digo, el diácono
tiene más poder que el pastor, ¿verdad? O él se cree el pastor. Pero hermano, dice la Biblia que él está para atender las cosas físicas. Eso es todo. Él no tiene autoridad para hacer nada. Él no tiene autoridad para regañar o para predicar o enseñar o hacer nada. Su trabajo es ayudar al pastor en lo físico para que el pastor pueda persistir en lo espiritual. ¿Okay? Eso es su trabajo. Dice aquí, también significa proveer o distribuir. La posición del diácono salió por una necesidad que la iglesia de Jerusalén tenía, porque estuvo creciendo y el pastor y los apóstoles no pudieron servir a las viudas y tomar el tiempo adecuado para estudiar y predicar y enseñar la palabra. Yo creo, hermano, a lo mejor fue que eran como 12 hombres y había muchas personas que atender y no había suficiente ayuda con eso, ¿verdad? Viendo la lectura. Entonces, dice la Biblia aquí, dice entonces en Hechos capítulo 6, la iglesia eligió a 7 diáconos que se encargaron de la distribución diaria. Entonces la iglesia eligió a Esteban, Felipe, Procuro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Entonces dice la Biblia, esos 7 hombres fueron ordenados al ministerio por el pastor y los apóstoles. ¿Okay? Por el pastor los apóstoles, dice Hechos capítulo 6, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra impusieron significa ordenar o ordenaron. Entonces, si usted ha escuchado, el pastor fue ordenado o el diácono fue ordenado, ¿qué significa? No es que fueron al autoservicio, ¿verdad? Para sacar un orden de McDonald's. Fueron ordenados, ¿verdad? Delante de la iglesia. ¿De qué manera? El pastor, y si hay otros pastores, si por ejemplo, si hay aquí un día un pastor de jóvenes que es ordenado, aquí o en otro lugar, pastor de jóvenes, pastor asistente, los 2 o 3 de nosotros ordenaremos a los diáconos. ¿Cómo? Vamos a poner nuestras manos sobre ellos y orar por ellos. Eso es todo. No es algo mágico, no es como poder sale de mi brazo y verdad el Espíritu Santo sale y se entra a ellos, y no. Es simplemente una manera de señalar a la iglesia que Dios los ha escogido, no ordenado, escogido para ser diáconos. ¿Ok? Amén. ¿Me están escuchando? Entonces, la iglesia debe elegir a los diáconos, pero dice la Biblia que los apóstoles dijeron, ¿saben qué? Hermanos, buscad, dice 3, buscad pues hermanos entre vosotros 7 varones de buen testimonio. So, la iglesia en general, ¿cómo se llama? Ofreció a todos los demás 7 varones. ¿Okay? Lo he visto yo esto también. En la iglesia donde fui salvo, el pastor, cuando era tiempo de elecciones cada 2 años, él dijo, hermanos, es tiempo de elegir a un tesorero. Quiero yo propuesta. Quien proponga a una persona. Un hermano dice, yo propongo a fulano de tal. ¿Sí me entiende? Entonces, ok, vamos a poner fulano de tal aquí. Necesitamos segunda persona por lo mínimo para tener 2 personas, alguien más. Ponen allá segunda persona y luego el pastor dice que vamos a elegir uno de los 2, ¿verdad? Para tomar el puesto en la iglesia. Así es como ellos trabajan. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Pero no puede ser su amiguito. ¿Amén? Yo nunca he votado por mi amiguito. Así no funciona. No vamos a elegir amiguitos, no vamos a elegir no sé, ¿sí me entienden? El que me cae bien. Vamos a elegir, como la Biblia dice, en el futuro vamos a elegir un hombre de buen testimonio, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría de la palabra de Dios, quien puede encargarse de este trabajo. Si hay un hombre que no puede encargarse del trabajo de diácono, pues no puede. Amén. Si no tiene buen testimonio, es peleonero, él debe a todo el mundo mucho dinero, ¿verdad? Está causando problemas en la iglesia, nunca llega temprano, siempre llega tarde, no sé. Hay muchas cosas. Hay que tener un buen
nos da, ¿cómo se llama? Las cualificaciones de un diácono también, en otra porción de la escritura. No podemos en aquel día decir, ¿sabe qué? Voy a proponer a tal cuando tal no puede. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. Así no es como funciona. Entonces dice aquí, estamos en la mitad de la página, dice la palabra ordenado significa señalado por mano. Señalado por mano. Como digo, en poner es poner las manos así como encima del hombre y orar por él, ¿verdad? Señalando que él es apartado de Dios, no llamado, apartado de Dios para hacer la obra ¿cómo se llama? De diácono. ¿Ok? Amén. Amén. Yo quiero mencionar eso para que entiende. Uno dice, pastor, ¿cómo uno puede ser maestro? ¿Cómo puede ser ujier? ¿Cómo puede ser chofer? Ahorita no tenemos una ruta, pero tal vez en el futuro. Dios es quien diría a uno. Dios pondría eso en el corazón de uno, trabajar así. Llamar, no, uno no es llamado si no es pastor. Pero Dios, hermano mío, pondrá en el corazón de uno hacer un trabajo para él. ¿Se me está escuchando? La ganancia de almas es un mandato. Eso no me malentiende. Hay gente que dice, yo he escuchado a gente decir, yo no soy llamado para ir a la ganancia de almas. Perdóneme, eso es un mandato. Eso no se quiere o no quiere, o puede hablar o no puede hablar. Eso es puro pretexto. No. Todos nosotros somos mandados como miembros de la iglesia a trabajar, hablar con todos de Cristo y de hacer discípulos. Cristo dio el mandato a su iglesia. Eso no es algo de ser llamado. Entonces, pero ser maestro, ser diácono, trabajar así, hermano, es porque Dios ha puesto en el corazón de uno, ¿no? A servir. Y va a poner en el corazón de los que somos miembros, ¿verdad? ¿Quién y quién? Si somos espirituales, amén. Si somos mundanos y carnales, no, obviamente no. Pero si estamos orando y hablando con Dios y Dios está hablando con nosotros, entonces Dios va a decir a nosotros quién y quién. Amén. Amén. Entonces, dice aquí, Hechos 6:7, dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora, yo creo que dos cosas. Uno, por tomar una decisión correcta, Dios bendice. Amén. Por tomar una decisión correcta, Dios bendice. Y la otra cosa es que cuando el pastor puede ponerse tiempo completo de predicar, enseñar, estudiar y orar, entonces va a haber crecimiento. Así es. Va a haber crecimiento en la iglesia. Amén. Hermano, dice la Biblia, dice aquí, dice el 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. ¿Por qué? Bueno, porque los pastores, los apóstoles y el pastor no tenían que ya encargarse de andar distribuyendo la comida todos los días, y ellos pudieron, hermano, andar orando, preparándose, predicando, enseñando la palabra de Dios, y luego había más gente salva, había más crecimiento en la iglesia. Así es, hermano. Y muchas veces, yo quiero decir tristemente, yo he visto varios pastores que ellos trabajan en un trabajo secular y ellos dicen, no, es que tengo que hacerlo, pero la iglesia nunca crece. Conocemos a un pastor ahorita, él tiene como 20 personas, más de 30 años, más o menos. Lo queremos mucho, pero su iglesia nunca ha crecido, porque no puede. El pastor tiene que trabajar. Y hermano, esto no es bíblico. Dice la Biblia, el que predica del evangelio vive del evangelio. Así es, hermano, bíblicamente. ¿Ok? Amén. Amén. Como Pablo dijo, yo no he forzado esto aquí en la iglesia, pero Pablo dice que trabajaba cuando había necesidad, pero yo digo, hermano, es bíblico. Es bíblico. Entonces, dice aquí Pablo en el 1 de Timoteo capítulo 3, explicó las cualificaciones de los diáconos. Okay, 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3. Por favor, 1 de Timoteo 3:8. 1 de Timoteo 3:8. 1 de Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo
deben ser honestos. Ya la Biblia nos dio las cualificaciones de un pastor. Aquí son de las cualificaciones de un diácono. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez. Amén. No debe ser una persona deshonesta, ¿verdad? Robando, haciendo cosas chuecas. No puede. Dice sin doblez. No dados a mucho vino, no deben andar tomando. No codiciosos de ganancias deshonestas. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Yo sé que a veces, quiero mencionar esto y no me malentiende, a veces uno dice, pero pastor, usted tiene papeles y nosotros no. Sí, yo entiendo, pero hay muchas maneras de hacer las cosas correctamente. ¿Amén? Lo que pasa es más fácil hacer las cosas chuecamente, más difícil hacer las cosas bien. ¿Me están escuchando, hermanos? Como uno dice, cuando tuvimos la compañía, yo dije, mira, si van a trabajar conmigo, tienen que pagar taxes. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Sabe que es legal que los que no tienen papeles pueden sacar una tarjeta que se llama ITIN del gobierno federal para pagar sus taxes? Y uno dice, pero yo no quiero, pero es bíblico. Dice la Biblia que tenemos que obedecer toda institución humana. ¿Me está escuchando? Entonces, a veces, como alguien me dijo el otro día, un obrero, aquí estaba ganando $900, pero mira, fíjense bien, si yo gano $900, cuando me quiten los taxes, me puedo salir cada semana con 700 o algo así. Hay que hacer las cosas bien. ¿Se me está escuchando? Entonces, si es posible, hay que tener aseguranza, ¿verdad? En su carro, hay que tener todo en su nombre, hermano. Me han dicho que la gente puede ser, por ejemplo, dueño de propiedad. Si es así y se puede hacer legalmente, hazlo. ¿Ven? No hay que hacer cosas en nombre de mi fulano y fulano y fulano y mi primo y mi tío no hay que hacer cosas así. ¿Amén? Hay que hacerlas. Nadie dijo amén. ¿Amén? Hey, no estoy exigiendo, hermano, yo no sé su caso, yo no voy a su casa, yo no he visto quién tiene y no tiene las cosas bien, pero mi trabajo es animar, amén, mi trabajo es animar y exhortar. Entonces, por ejemplo, yo digo, hermano, se imagina tener aquí un pastor o tener aquí un diácono, hermano, que no hace las cosas bien. ¿Qué va a predicar él? Él no puede, porque está haciendo cosas malas. ¿Se me está escuchando? ¿Perfectos debemos ser? No, ninguno de nosotros somos perfectos, de ninguna manera. ¿Se me está escuchando? ¿He pasado el límite de la ley? Sí, y me regaño a mí mismo. ¿Amén? Amén. Pero yo digo, hermano, hay que hacer las cosas bien. ¿Amén? Amén. Que Dios bendice cuando hacemos las cosas bien. Entonces dice aquí, hermano, dice no de ganancias deshonestas. Amén. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. El pastor, el diácono debe tener una limpia conciencia, hermano. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Es el mismo con el pastor, hermano. Uno no puede ser pastor sin probar que es llamado y que es preparado. Un diácono, un hombre no puede ser diácono, hermano, si no está preparado y no está listo. No en el instituto, pero ¿sí me entiende? Lleno del Espíritu Santo, de sabiduría. Amén. Necesitamos un diácono aquí que si uno pide consejo, él puede decir, ¿sabe qué la Biblia dice? Y no lo que mi tío me dijo. Mi pueblo me dijo, pero la Biblia dice, así. Y que lo sigue él. No solamente que dice, pero lo hace. Amén. Amén. Porque la Biblia dice no tan solamente oidores, pero hacedores de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces dice aquí, son casi igual, las colocaciones son casi igual que las del pastor. El trabajo del diácono es primeramente ayudar al pastor de la iglesia en cosas materiales, o sea, en cosas físicas. Amén. El pastor, el diácono es bueno porque dice la Biblia es un siervo en decir, pastor, necesito que llevo la vena entre semana y cambiamos el aceite. Ahí está, hermano, ayúdame con eso para que yo no tenga que dejar de estudiar
y prepararme. Usted puede llevar a un lado la ven para cambiar el aceite. Pastor, necesita que alguien corta el patio, ¿verdad? La yarda. Oh sí, hermano, hazlo, ¿verdad? Así sería bueno, hermano, un diácono así, porque él puede ayudar al pastor en lo físico para que el pastor pueda encargarse de lo espiritual. Amén. Amén. Eso no significa que el pastor nunca puede ayudar con algo más. Me gusta pintar, yo sé pintar, yo podría ayudar uno con eso, ¿verdad? O podemos hacer un trabajo juntos, no hay nada mal con eso. Pero en todo lo que uno puede ayudar es tremenda bendición. Amén. Amén. Dice aquí, el trabajo del diácono es primeramente ayudar al pastor de la iglesia en cosas materiales para que él pueda persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice la Biblia así. Segundo, él puede ayudar como el pastor y la iglesia le indica. Hoy en día, muchos diáconos ayudan al pastor con la cena del Señor. Lo he visto muchas veces. Hay tiempo de cena del Señor, el diácono viene y él ayuda al pastor a repartir el pan sin levadura y también el jugo para que pueda tomar la iglesia la cena del Señor. ¿Okay? Hablando de eso, no hemos tomado del Señor desde que llegué, pero hay unas razones. Tuvimos varias cosas que arreglar primero, hermanos. Y espero en el año que viene poder tomar la cena del Señor. Para mí, hermanos, es una vez al año. Es una vez al año para mí, en lo personal. Dice la Biblia las veces que lo hace. Las veces. So puede hacer más que una vez al año, pero yo prefiero una vez al año para que sea algo especial. Sea algo muy especial, un día muy especial, hermano, porque dice la Biblia, hay gente que ha tomado la cena del Señor, hermano, incorrectamente, por eso se duerme. Si uno no está casado, no hay que tomar. Está en pecado. Si uno está en droga, si uno está, hermano, en un pecado así y no se quiere dejar, no hay que tomar la cena del Señor. Hay que tomarlo muy en serio. No quiero que usted se muera. ¿Ven? Bueno, ahorita no. Más adelante, sí, todos vamos a morir, amén. Pero que no se muere porque el pastor dijo, bueno, pues tome la cena del Señor, amén. Entonces, hermano, debemos tener muchísimo cuidado con eso. Entonces dice, segundo, él puede ayudar como el pastor y la iglesia le indica. Hoy en día muchos diáconos ayudan al pastor en la cena del Señor, recogen los diezmos y ofrendas y ayudan con el mantenimiento de los edificios de la iglesia. Como miembros de una iglesia de Cristo, nuestro deber es orar por ellos, amarlos en Cristo Jesús y trabajar juntos con ellos en el ministerio. Vamos a 1 de Timoteo 2.1. 1 de Timoteo 2.1. Pero quiero mencionar de nuevo, hermano, el diácono no tiene nada de autoridad para andar mandando en la iglesia. ¿Okay? Usted haga esto y esto y esto y esto y esto. No tiene autoridad, él es un siervo. Como cualquier siervo, hermano, no tiene autoridad como un pastor. 1 de Timoteo 2.1 dice, Pablo dijo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, incluyendo el diácono, sí, cómo no, sí, también por el diácono. Dice la Biblia, exhorto ante todo a que se hagan rogativos o oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oh, hay un mensaje grande allá, ¿verdad? A la persona que no quiero, oh, sí. A la persona que me molesta, amén. A mi vecino que tiene la música bien, ¿verdad? Sí, igual. Hay que orar por ellos, ¿verdad? Sus vecinos. Dice también el 2, por los reyes y por todos los que están en ¿qué? Eminencia. Por eso tenemos allá el presidente en la lista. Usted dice, ¿necesita ser salvo? No, es obvio, ¿no? Necesita ser salvo. Hermanos, ojalá en junio el Corte Supremo de los Estados Unidos ya van a cambiar la ley, porque en como 1973 o algo así, también la Suprema Corte dijo que que estaba bien tener abortos. Eso es matar. Y nosotros no tenemos permiso para andar matando bebés. Eso es algo diabólico.
honestamente es algo diabólico. Y entonces, no me acuerdo la cantidad de niños que han matado desde aquel tiempo. ¿Te acuerdas cuántos? No me acuerdo. Unos 2 o 3 millones tal vez de niños que han matado desde entonces. Y lo malo es que nuestro gobierno también manda dinero a todas partes del mundo para hacer lo mismo. ¿Sí? Usted dice, ya no quiero este país. A veces yo también. No me gusta. Porque están haciendo cosas así. ¿Me está escuchando? El gobierno hace cosas buenas, pero también hace cosas malas. Y bajo los presidentes como Trump, como Bush, ellos cortaron esos fondos de mandar a otro país. Los republicanos, ellos no creen en eso, la mayoría son cristianos. No digo Trump es cristiano, pero la mayoría son cristianos. Y ellos cortaron esos fondos para mandar a otro país. Pero viene Obama y viene su amigo Joe, y ellos regresaron los fondos para los abortos. Si a usted le gusta él o no, eso está mal. Eso está mal. Amén. Entonces yo digo, hermano, hay que orar. Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, el gobernador, el alcalde de Lafayette, los policías. Me acuerdo en México, yo dije a los hermanos, hermanos, ¿por qué tienen miedo de los policías? Para mí no es normal. Y ellos dicen, no, hermanos, que todos son chuecos, todos andan mal, no puedes confiar en un policía. Yo digo, ok, está bien, hermano, pero ¿usted ha orado por ellos? No. Entonces, ¿no quiere cambio en su país o no? ¿Cómo va a cambiar su país, hermano? ¿Por reformas o porque reciben a Cristo? Reciben a Cristo. Dios va a cambiar Honduras, va a cambiar El Salvador, va a cambiar México, va a cambiar los Estados Unidos con la palabra de Dios. Amén. Que la gente sea salva. Y a Guatemala, no quiero olvidar. Amén. La tierra bendita de Guatemala. Amén. Entonces, Dios puede, hermano. Pero dice la Biblia, hay que orar, hay que rogar por los diáconos, por los pastores, por los reyes, dice, por todos los que están en eminencia. Dice la Biblia, ¿por qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Amén. Amén. ¿Quiere vivir en paz? Hay que orar por todos los hombres y en especial por los reyes, los que están encargados, para que podamos vivir una vida quieta y reposadamente, que no nos dejen en paz. Amén. Que nos dejen en paz. Vamos a Romanos 10:12. Romanos 10:12. Romanos 10:12. Romanos 10:12. Dice la Biblia, Romanos 10:12, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Estamos en Romanos, perdón. Yo creo que me equivoqué, ¿verdad? Sí. No, dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Perdón. El asunto es aquí, hermanos, que Dios no hace diferencia, hermano, entre personas. Amén. Dios no hace diferencia entre personas. O sea, el diácono no es mayor que nosotros, el pastor no es mayor que nosotros. Somos iguales delante de los ojos de Dios. Amén. Ahora el pastor tiene posición más alta, ¿verdad? Pero Dios, hermano mío, trata a todos igual. ¿Me están escuchando? So, hay que orar por el diácono, hay que amarlo, hay que trabajar con él, ¿verdad? Hay que respetarlo, pero él no es más alto, más grande. Es que a veces, como digo, hay gente que dice, el pastor, mi pastor es el mejor de todos. Ojalá que él diría no, ¿verdad? El pastor siempre dijo, cuando vino alguien a predicar y a veces los pastores andaban 5 minutos. Esta iglesia es la mejor, esta iglesia es mi favorita, esta iglesia me gusta, esta iglesia me encanta, esta iglesia me ha bendecido. El pastor dice, ¿sabe lo que significa? Que entra y sale y no queda nada. ¿Verdad? ¿Amén? Que no infla la cabeza, porque uno empieza a pensar, mira quiénes somos, ¿ah?
Y así no es. Vamos a Hebreos. Hebreos 10, 24. Hebreos 10, 24. ¿Ya estamos? Hebreos 10, 24. Amén. Bien calladitos, hermanos. Ahorita vamos a tomar café y comer pan. ¿Se enojaron o qué? Ojalá que no estamos grabando. Amén. Hebreos 10, 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, dice, y a las buenas obras. Debemos nosotros considerar el uno al otro, amén, nosotros con el diácono con nosotros, ¿para qué? Para estimularnos al amor, dice, y a las buenas obras. ¿Sabe qué, hermano? Se llama exhortación. Debemos nosotros exhortar o animar el uno al otro a trabajar por el Señor. Amén. Amén. Ayer, hermanos, tuvimos, ¿qué? 2 salvos. Uno, o su esposa no estaba. ¿Quién fue más? ¿Fue su esposa? ¿O la hermana? Es que no me acuerdo. La hermana. Son 2. 2 personas salvas ayer. Hablamos, fuimos nosotros a ver 2 visitas. El viernes, ¿va? Y fuimos a la casa de los hermanos y Ashley fue salva. Amén. Ashley todavía es salva. ¿Sí? Amén. Yo nomás quería checar. Amén. Yo sé que a veces uno dice, ¿por qué me dice así? Dije a Nehemías ayer, hablé con él, se va a bautizar. Dije, ¿todavía es salvo? Dice, sí. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, pero debemos, hermano, hablar el uno con el otro para estimularnos, ¿verdad? Dice la Biblia, dice, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Y así debe ser. Debemos querer lo mejor para los diáconos, no pelear con ellos, no discutir, no tener problemas. Hey, somos co-trabajadores, vamos a trabajar juntos con ellos, vamos a ¿cómo se llama? Respetarlos, ser amables, pero hermano mío, no están arriba de nada. Amén. Son siervos de Dios y la verdad, muchas veces no estamos siervos de Dios aquí. Muchas veces estamos siervos de Dios. Amén. Como le mencioné, si Dios quiere, yo no tengo paz de un lado o del otro lado para llevar el edificio, pero si fuera así, pueden estar ahí. Nosotros, yo y mi hijo, no podemos hacer todo. Y pertenece el trabajo a la iglesia. Porque a veces, hermano, yo quiero distinguir eso. Tenemos unos minutos extras. No me malentiendan, no me malentiendan. Pero si necesito ayuda, yo voy a buscar trabajo, voy a buscar ayuda de parte de Dios y de su pueblo. Yo no voy a buscar al mundo para ayudar. Si la Biblia dice así, lo haré. Pero yo voy a buscar ayuda de parte de Dios y de sus hijos. ¿Me están escuchando? Nunca vemos en la Biblia. De hecho, cuando Esdras y ¿cuál fue el otro? Jeremías andaban reconstruyendo el templo y luego el pueblo de Jerusalén, que pertenece a Israel, vinieron unos que dijeron, servimos nosotros al mismo Dios que ustedes. ¿Y qué dijo Esdras y Jeremías? Ustedes no tienen nada que ver con nosotros, con nuestro Dios. Usted dice, pues parece bien fuerte, pastor, así es. Pero el mundo no tiene nada que ver con nosotros. Y nosotros no vamos a involucrar gente que no es de la iglesia. Entonces solamente debe ser el trabajo de la iglesia. Amén. So, hay que pensar en eso, hermanos, trabajo de la iglesia solamente, pero vamos a seguir. Vamos a repaso número 16, el diácono.